Capítulo 1. Abrió los ojos y por un segundo se sintió como si el mundo cambiara. Esos ojos, los que la buscaban, eran de color marrón, pero era un marrón diferente a los que jamás había visto. Había oro en ellos, manchas de color ámbar y bronce, tantos colores. Está despierta. Esa voz. Ella recordaba esa voz. Shh, detengo. Tragó saliva. Intentó encontrar su propia voz. Un siseo crudo de aire, sin sonido, sin forma. El hombre de los ojos marrones deslizó una mano bajo su cabeza y la levantó hacia arriba mientras él ponía algo en sus labios. Frío. Hielo. Elia abrió los labios, tratando desesperadamente de derretir los cubitos de hielo en su boca. La garganta se le humedeció, pero no era suficiente. Necesitaba agua. Una vez más, Elia intentó hablar. Ni siquiera podía oírse. Pero él lo hizo. Siéntate. Era como tratar de nadar a través del fluido más viscoso. Sus huesos eran gelatina, sus músculos inútiles. Aguanta. Él la levantó completamente, sentándola en la cama. Su corazón dio un vuelco en el pecho, como el aleteo de un pájaro atrapado. Latido, 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 latido. Manos calientes en su cara, volviendo su cabeza. Su rostro brillaba a la vista, y luego se retorció de manera imposible hacia los lados. No creo que las drogas estén fuera de su sistema del todo. Su voz era profunda, directa a su latido, agitando su corazón. Tienes... Gracias. Él levantó algo. Una taza. Agua. Elia le agarró la muñeca. Sus dedos casi se deslizan, retirándose por el intenso calor de su masculina piel. Él siguió sosteniendo la copa fuera de su alcance. Despacio. ¿Entendido? Fue más una pregunta que una orden, con una voz que decía que él estaba acostumbrado a ser obedecido. Elia asintió con la cabeza y le dejó llevar algo a sus labios. Una pajita. Su mano se cerró sobre él. Estaba tan sedienta. Lento. Repitió. Bebió un sorbo. Rico. Naranja. Dulce. A pesar del borde implacable en la voz de su salvador, Elia podría haber desobedecido. Y tragó saliva. Pero su boca no estaba funcionando bien. Apenas podía sacar el más mínimo fluido, pero fue suficiente para calmar su garganta en carne viva, llenar el dolor del vacío en su estómago. Había pasado hambre durante tanto tiempo. Un destello de algo en el rincón de su mente, demasiado rápido para que la agarrase. Y entonces, ella estaba mirando dentro de esos ojos extrañamente atractivos. Pero no eran solo los ojos. Tenía líneas definidas y duras, y la piel casi dorada. Ojos exóticos, piel exótica. Su boca se movía. Sus ojos se detuvieron en sus labios. El menor era un poco más lieno, pero parecía correcto en ese rostro masculino sin concesiones. Sin embargo, no suave. Nunca suave. Este hombre, él, era todo dureza y orden. Un toque. Los dedos en su mejilla. Elia parpadeó. Se centró en los labios de nuevo. Trató de escuchar. ¿Nombre? Apartó el jugo y tragó saliva, dejando caer sus manos a las sábanas. Quería saber su nombre. Era una pregunta razonable. Elia quería saber su nombre también. La gente siempre intercambiaba nombres cuando se conocían. Era normal. Apretó sus dedos en las sábanas de algodón suave. Latido, 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 latido. Ese pájaro que aleteaba regresó, atrapado en su pecho. Qué cruel. No es normal. ¿Cuál es tu nombre? Sus ojos eran penetrantes en su franqueza.
negándose a dejar que apartara la mirada, y ella tenía que responder: «No lo sé». Dev examinaba aquella mirada avellana turbia y solo vio una especie de miedo confuso. ¿Glenn? El doctor Glenn Hereford frunció el ceño desde el otro lado de la cama. Podría ser un efecto secundario de los medicamentos. Ella estaba muy dopada cuando entró. Dale un par de horas más. Asintiendo con la cabeza, Dev puso el jugo en la mesa y volvió su atención hacia la mujer. Sus pestañas ya estaban cayendo. Sin decir nada, la ayudó a descender hacia una posición horizontal sobre su espalda. Momentos más tarde, estaba dormida. Señalando con su cabeza hacia la puerta, salió tras Glenn. ¿Qué has encontrado en su sistema? Eso es lo divertido. Glenn tocó el gráfico electrónico de su mano. Los productos químicos se asemejan a las simples pastillas que usan para dormir los viejos. Eso no es lo que parece. Ella estaba muy desorientada, con las pupilas sumamente dilatadas. A menos que... Glenn levantó una ceja. Deb apretó la boca. ¿Se lo hizo a sí misma por casualidad? Siempre hay una posibilidad, pero alguien la dejó frente a tu apartamento. Entré en la casa a las 10 de la noche. Volví a salir a las 10:15. Él había dejado su teléfono en el coche. Estaba enfadado por tener que dejar de trabajar para volver al garage. Elia estaba inconsciente cuando la encontré. Glenn negó con la cabeza. De ninguna manera Elia tenía coordinación para pasar a través de la seguridad en ese momento. Había perdido sus habilidades motoras de antemano. Luchando contra la oleada de rabia provocada por la idea de lo desamparada que se habría sentido, lo que podría haber sido para Elia ese momento, Deb mira atrás hacia la habitación. La blanca luz brillante del techo se reflejaba en su pelo rubio enmarañado, destacando los arañazos en la cara, los afilados huesos recortando su piel. Parece medio muerta de hambre. Por lo general, la sonriente cara de Glenn era una máscara sombría. No hemos tenido la oportunidad de hacer un chequeo completo, pero hay moratones en sus brazos y sus piernas. ¿Me estás diciendo que la golpearon? Cruda furia impulsaba a través del cuerpo de Deb, caliente y violenta. Torturada sería la palabra que yo usaría. Hay viejas heridas debajo de las nuevas. Deb maldijo entre dientes. Uy, ¿cuánto tiempo pasará antes de que Ellie esté funcional? Probablemente va a necesitar 48 horas para eliminar las drogas por completo. Creo que fue un éxito a tiempo. Si Ellie hubiera permanecido más tiempo con ellos, habría estado peor aún. Quiero estar informado. ¿Vas a llamar a los centinelas? No. Deb no tenía intención de dejarla fuera de su vista. Elia fue arrojada frente a mi puerta por una razón. Se queda con nosotros hasta averiguar qué demonios está pasando. Deb. Glenn dejó escapar un suspiro. Su reacción a los medicamentos dice que tiene que ser un sí. Lo sé. Sus sentidos psíquicos propios habían recogido un eco de la mujer, silenciado, pero allí. Elia no es una amenaza en este momento. Vamos a evaluar la situación después de que Elia esté levantada. Algo sonó en el interior de la habitación, haciendo que Glenn hojeara en su gráfico. No es nada. ¿No tienes una reunión con Taline esta mañana? Tomando la indirecta, Deb regresó a casa para ducharse y cambiarse. Acababan de marcar las 6:30, cuando volvió a entrar en el edificio que albergaba la sede de la Fundación Shine. A pesar de que las 4 plantas superiores estaban seccionadas en una serie de apartamentos de invitados, las 10 de en medio fueron adaptadas como diferentes oficinas de administración, mientras que los pisos inferiores del sótano albergaban los ensayos y las instalaciones médicas. Y hoy, una mujer que podría llegar a ser el último paso en los intentos del Consejo para destruir a los olvidados. Sin embargo, se recordó. En este momento ella estaba dormida y él tenía trabajo que hacer. Activar código de voz. Deb Rush Santos.
La pantalla clara de su equipo se deslizó hacia arriba y hacia afuera de su escritorio, mostrando una serie de mensajes no leídos. Su secretaria, Maggie, era buena eliminando desde los pueden esperar hasta los debe responder. Y los 10 de la pantalla cayeron en la segunda categoría. Y hoy el día aún no había comenzado. Inclinándose atrás de su silla miró su reloj. Demasiado pronto para devolver las llamadas, incluso en Nueva York. La mayoría de las personas no estarían en sus oficinas hasta las 6:45. Por otra parte, la mayoría de la gente no dirigía la Fundación Shine y mucho menos actuaban como la cabeza de familia de miles repartidos por todo el país y en muchos casos del mundo. Fue inevitable que él pensara en Marty en este momento. Este trabajo, le había dicho a Deb, su predecesor, la noche que aceptó la dirección. Va a comer tu vida, chupar la médula de tus huesos en buena medida, y luego te escupirá al otro extremo, como una cáscara seca. Estás atrapado en ella. Marty había dirigido Shine por más de 40 años. Tuve suerte. El hombre mayor le había dicho de esa contundente, sensata manera suya. Me casé cuando tomé el trabajo, y para mi eterna gratitud, mi mujer se quedó conmigo a través de toda la mierda. Entras solo, vas a terminar quedándote de esa manera. Deb todavía podía recordar cómo se había reído. ¿Qué? ¿Tienes una opinión muy baja de mi encanto? Todo el encanto que quieras, dijo Marty con un resoplido. Pero las mujeres quieren tiempo. El director de la Fundación Shine no tiene tiempo. Todo lo que tiene es el peso de miles de sueños y esperanzas y temores sobre sus hombros. Una mirada llena de sombras. Te va a cambiar, Deb. Te volverás cruel si no tienes cuidado. Ahora somos una unidad estable, había argumentado Deb. El pasado es pasado. Querido niño, el pasado nunca será pasado. Estamos en una guerra y como director, tú eres el general. A Deb le había costado 3 años de trabajo antes de que realmente hubiera entendido la advertencia de Marty. Cuando sus antepasados habían desertado de la CINED, esperaban hacer una vida fuera de la fría rigidez del silencio. Habían elegido el caos por el control, los peligros de la emoción sobre la segura sensatez de una vida vivida sin esperanza, sin amor, sin alegría. Pero con esas decisiones habían llegado consecuencias. El Consejo sí nunca había dejado de cazar a los olvidados. Para defenderse, para mantener a su gente segura, Deb había tenido que tomar algunas brutales decisiones en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de la pluma en su puño, amenazando con aplastarla. Basta ya, murmuró, mirando su reloj de nuevo. Todavía es demasiado pronto para llamar. Empujando su silla, se levantó, con la intención de tomar un poco de café. En su lugar, se encontró tomando el ascensor hasta el nivel del subsótano. Los pasillos estaban en silencio, pero él sabía que los laboratorios estarían zumbando con la actividad. La carga de trabajo era simplemente demasiado grande para permitir la inactividad por mucho más tiempo. Porque mientras que los olvidados habían sido mientras que observaban el liderazgo del Consejo, el tiempo y los matrimonios mixtos con las otras razas había cambiado cosas en su estructura genética. Nuevas extrañas habilidades habían comenzado a aparecer, pero también tenían nuevas enfermedades extrañas. Pero eso no era la amenaza que tenía que evaluar hoy. Si ellos tenían razón, la mujer desconocida en la cama del hospital frente a él estaba vinculada a la misma CINED. Eso la hacía peligrosa. Un caballo de Troya cuya mente se utilizaba como un conducto a través de la cual podían extraerse datos o implementar estrategias mortales. El último espía, lo suficientemente estúpido como para tratar de infiltrarse en Shine, había descubierto la letal verdad demasiado tarde.
Debra Santos nunca había dejado sus antecedentes militares detrás. Ahora, al mirar hacia abajo a la mujer golpeada, arañada y con la cara demacrada, consideró si sería capaz de romperle el cuello con la precisión y la sangre fría que debiera una vez llegado el momento. Tenía miedo de que la respuesta pudiera ser un fríamente práctico sí. Frío. Estaba a punto de salir de la habitación cuando notó sus ojos moviéndose rápidamente por debajo de los párpados. Sí, murmuró. No se supone que debiera soñar. Dime. Ella tragó la sangre de su lengua. Te lo he dicho todo. Has tomado todo. Ojos negros como la noche, con unas pocas manchas blancas desnudas, la miraban, mientras dedos mentales se extendían por su mente, empujando, arañando, destruyendo. Ella se tragó un grito, se mordió otro trozo de su lengua. Sí, dijo su verdugo. Parece como si yo te hubiera despojado de todos sus secretos. Elia no respondió, no se relajó. Él había hecho esto antes, tantas veces. Pero al minuto siguiente, las preguntas volverían a empezar de nuevo. Elia no sabía lo que quería, no sabía lo que buscaba. Lo único que sabía era que se había roto. No había nada en ella ahora. Estaba rota, destrozada, ida. Abrió la boca y repitió lo que ya había confesado una y otra vez. Estamos amañando los resultados. Él hubiera sabido desde el principio que esa no era la traición. Nosotros nunca le dimos los datos reales. Dime la verdad. Dime lo que has encontrado. Esos dedos hurgando sin piedad en su cerebro, disparando fuego rojo que amenazaba con destruir su propio ser. No podía aguantar. No podía protegerlos. Ni siquiera podía protegerse a sí misma, porque a través de todo esto él estaba sentado, como una araña grande de color negro dentro de su mente, observando, aprendiendo, conociendo. Al final, él tomó sus secretos, su honor, su lealtad, y cuando terminó, lo único que recordaba era el color de la sangre rica en cobre. Elia se despertó con un grito irregular atascado en su garganta. ¡Él lo sabe! Los ojos marrones mirando hacia Elia de nuevo. ¿Quién sabe? El nombre se formaba en su lengua, y luego se había perdido en el miasma de su mente devastada. Él sabe, repetía, desesperada porque alguien entendiera lo que había hecho. Él lo sabe. Sus dedos se apoderaron de él. ¿Qué es lo que él sabe? La electricidad se arqueaba como un infierno por debajo de su piel. Acerca de los niños, susurró Elia, mientras su cabeza volvió pesada una vez más, mientras sus ojos se oscurecieron de nuevo. Sobre el niño. El oro se volvió bronce y Elia deseaba verlo, pero ya era demasiado tarde. Archivos de la familia Petrokov. Carta con fecha del 17 de enero de 1969. Querido Matthew, en la reunión de hoy de los jefes de gobierno, el Consejo ha propuesto un enfoque radicalmente nuevo a los problemas que hemos tenido que hacer frente. Supe que iba a venir, pero aún así no puedo imaginar cómo va a funcionar. El objetivo de este nuevo programa sería el condicionamiento de todas las emociones negativas con la llegada de la generación sí. Si pudiéramos curar la rabia, la gran ventaja sería que gran parte de la violencia podría ser detenida. Tantas vidas salvadas. Sin embargo, los teóricos han ido aún más lejos. Dicen que una vez que tengan manipulada la rabia, pueden ser capaces de controlar otros eventos emocionales perjudiciales, cosas que provocan las fracturas que conducen a la enfermedad mental
Soy cautelosamente optimista. Dios sabe, esta familia ha pagado el precio de sus dones demasiadas veces. Con todo mi amor, mamá.